Hola compañeros, ¿cómo andan? Vamos a grabar este videito hablando del problema del mal o paradoja de Epicuro. Les muestro acá a los compañeros para que saluden. Hello. Bye. Bueno, compas, la historia es que este problema es un problema a la idea de Dios, o sea, es algo así como un argumento ateo, a diferencia de todos los otros. Todos los otros eran argumentos que daría un cristiano para convencer a un ateo. Esto es al revés, es el argumento que daría un ateo para poner en duda las creencias de los cristianos. El primero que lo planteó fue Epicuro, que Epicuro fue anterior al cristianismo. Así que esto no es un ataque directo al cristianismo, sino que es un ataque a la idea en general de Dios, pero que también aplica al cristianismo. Bueno, según este argumento, ¿cuál es la historia? Es que la idea de Dios es lógicamente inconsistente. O sea, hay cosas en la idea de Dios que no son consistentes, o sea, que son contradictorias con las cosas que nosotros observamos en nuestra experiencia, de las cosas que observamos en el mundo. ¿Cuáles son las características típicas de Dios? Bueno, esto ustedes habrán escuchado alguna vez, que es omnipotente, omnisapiente, omnipresente y omnibenevolente. Esa muchas veces no se dice. Omnibenevolente es que es completamente bueno. En este caso lo que nos va a traer como problemas son estas dos características, que sea omnipotente y que sea omnibenevolente. O sea, que puede hacer todo lo que quiera y que lo que él quiere es hacer las cosas bien. Dios quiere, por su naturaleza, lo bueno. Ahora, ¿con qué va a tener problema esto de que Dios sea omnipotente y omnibenevolente? Con la cuestión del mal. Si nosotros miramos el mundo, está completamente lleno de mal. Hay cosas que son malas todo el tiempo. La gente roba, la gente engaña, la gente hace un montón de cosas, de barrabasadas de todo tipo y clase. Y además de que la gente hace cosas malas, también hay cosas que se podrían considerar malas que no son hechas por la gente. Por ejemplo, viene un tsunami y ese tsunami mata a un montón de personas, entre ellos niños completamente inocentes y otras cosas. Ahora, el problema es, ¿cómo puede ser que si Dios es bueno, Dios quiere que todas las cosas sean buenas, que todo sea correcto, que no haya sufrimiento, que no haya dolor? Y si Dios es todopoderoso, o sea, puede hacer todo lo que Él quiera, no hay ninguna cosa que escape a su poder, ¿cómo puede ser que exista el mal? Parece que si Dios tiene todo el poder y si tiene el deseo de que todo sea bueno, lo lógico sería que no hubiera mal. Pero sin embargo, el mal existe. Nosotros lo vemos todo el tiempo. Bueno, el primero en plantear esto fue Epicuro de Samos, como les decía, que es del siglo IV a.C., o sea que la crítica no está planteada directamente hacia el cristianismo. Es una crítica general a la idea de un Dios omnipotente y omnibenevolente. Es dudoso incluso que sea Epicuro el que planteó esa crítica, pero es una crítica que es muy frecuente que se dé, digamos, a los cristianos. Es uno de los problemas más difíciles que tienen que resolver los filósofos que creen en Dios. En palabras de Epicuro sería algo así, o las palabras que se le atribuyen a Epicuro sería algo así como lo que sigue. ¿Es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz? Entonces no es omnipotente. ¿Es capaz, pero no desea hacerlo? Entonces es malévolo. ¿Es capaz y desea hacerlo? Entonces, ¿de dónde surge el mal? ¿Es que no es ni capaz ni desea hacerlo? Entonces, ¿por qué llamarlo Dios? ¿Ven cuál es el problema? El problema está con que si Dios quiere el bien y si Dios puede hacer todo, el mal no tendría que existir. Pero sin embargo, existe. Ese es el problema y es lo que lleva a muchos ateos a afirmar que la idea de Dios es una idea contradictoria y que por lo tanto Dios no existe. Espero que hayan entendido cuál es el problema, creo que es bastante fácil.
Y ahora nos vamos a las críticas a este problema, digamos, ¿por qué este problema no probaría realmente que Dios no existe? Bueno, la primera crítica que se le puede hacer, y en mi opinión es la mejor, es que Dios tiene que dejar que el mal exista como el precio por algo que es incluso más importante. ¿Qué es eso? Nuestra libertad. Si Dios hiciera que nosotros solamente pudiéramos actuar bien, o sea, que nosotros no pudiéramos pecar, que nosotros no pudiéramos hacer el mal, entonces Dios nos tendría que sacar nuestra libertad. O sea, si nosotros solamente podemos actuar bien, y actuar bien según lo que Dios quiere, significa que solo podemos actuar de una manera. Estaríamos determinados a actuar de una forma. Pero si estamos determinados, entonces no somos libres. El valor de la libertad o el libre albedrío, como se dice en la jerga cristiana, es tan grande que si permitir la libertad implica que haya mal en el mundo, bueno, es un precio que habría que pagar. Esa es una crítica que a mí me parece bastante buena. Sin embargo, lo que no explica esto es, por ejemplo, los tsunamis, por ejemplo, las pestes, por ejemplo, bueno, no sé, todas las cosas que pueden pasar que no dependen de los seres humanos. Bueno, que venga una peste no es algo que dependa de los seres humanos. Que un tsunami arrase con toda una población no es algo que dependa de los humanos. Que se inunde Dolores porque está a meta a llover, como pasó el año pasado, no es algo que dependa de nosotros. Es algo que depende de la naturaleza. Entonces, en ese sentido, ese tipo de mal no se puede explicar por nuestra libertad. Hay otra explicación, que es la que da San Agustín, un filósofo cristiano muy importante, y es que dice que en realidad el mal en sí mismo no existe. ¿Qué es lo que hay? Hay cosas que son menos buenas que otras. Pero en realidad todo lo que ha creado Dios es bueno. Todas las creaciones son buenas, pero algunas no tienen tanta bondad. Digamos. Hay algunas que en ciertos sentidos parecen malas, pero no es porque sean naturalmente malas, sino por privación del bien. Que el bien sería lo que sí habría hecho Dios. Dios es el responsable del bien. Hay cosas, incluso acciones, por ejemplo, que no es que sean malas, sino que están privadas del bien. Esa sería otra explicación, aunque para nuestra forma de pensar las cosas es bastante, por ahí nos suena un poco como que es un juego de palabras. No, esto no era así en la época de San Agustín, había otra forma de entender las cosas. Pero bueno, hay una tercera crítica, o bueno, en realidad es más bien como una especie de aclaración, que me parece que es bien importante que la tengamos en cuenta. Y es que negar que Dios sea omnipotente y omnibenevolente, o sea, que pueda tener esos dos atributos a la vez, está muy lejos de decir que Dios no existe de ningún modo. Bueno, puede existir un Dios que por ahí no tenga tanto poder, o puede existir un Dios que por ahí no siempre quiera el bien, sino que a veces tenga algún deseo de hacer algo que se podría considerar malo. Bueno, no sé, por ejemplo, que tenga deseos de castigarnos. Esto no es una cosa tan loca ni tan extraña. De hecho, parece que hubiera, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, hay varias citas que marcarían que Dios se puede enojar y puede querer castigarnos. Bueno, en ese sentido se podría explicar perfectamente el mal como algo que es compatible con la existencia de Dios. Otra explicación, aunque a veces no es tan satisfactoria, es esa que dice que, bueno, Dios actúa de formas misteriosas. Capaz que de una forma que escapa a nuestra comprensión, hay algo bueno en esas destrucciones, en esas plagas, en esas malas acciones. Nosotros, con nuestra inteligencia humana, no podríamos llegar a juzgar los planes divinos de Dios. Esa es otra explicación posible. Ven que, bueno, este problema puede parecer bastante difícil de salvar, pero está bien lejos de ser una prueba de que Dios no existe. Bueno, capaz que Dios no existe como un ser con todos los poderes y con toda la bondad, pero bueno, esto no implica que Dios no exista de ninguna manera. Puede existir y tener algunos atributos que por ahí nosotros no entendemos, o atributos que no son una bondad absoluta y una omnipotencia absoluta.
Bueno, básicamente eso es todo. Espero que les haya quedado relativamente claro. Y si no, bueno, me mandan un mensajito y lo conversamos. Suerte. O si no,